haberlos invitado a que hicieran unas guías, que coordinaran con sus estudiantes, una modalidad de trabajo especial para hoy y para mañana. Eso demanda más trabajo, por supuesto, para los profes, para las profes, pero en ese sentido, pues eso se verá remunerado en la calidad de la comunicación que tenemos. De los ajustes curriculares y a la construcción participativa de los planes de curso mediante los cuales dichos ajustes puedan incorporarse a la. Entonces, este componente lo que pretende es situarse ahí y ofrecerle a los estudiantes y a los profesores. Porque un profesor que te da frente a este taller es porque investiga y crea él mismo. Y porque su proyecto de creación e investigación le permite, le da legitimidad para dirigir ese proyecto, ese taller en particular, afrontar el problema de investigación creación. ¿Sí? Sí, y digamos, pues un semestre lo puede dar un docente, el otro semestre puede el taller acoger a otro docente, para que no sea como algo ya como que se vaya institucionalizando, sino lo importante es que tenga el docente mismo su proyecto de investigación y creación. ¿Sí? Son espacios que también son pensados y como que se ha dialogado siempre, es que también vengan profesores de diferentes proyectos curriculares también a conformar unos grupos y a hacer una propuesta de unos talleres. ¿Sí? Una de las preguntas que yo tengo, digamos, como estudiante de primer semestre, digamos, en cuestiones de electivas, más o menos a partir de qué semestre se van a empezar a manejar y cuántas electivas como tal se van a poder. No, las selectivas, digamos, lo que sucede con las selectivas es que casi siempre son resultado de proyectos de investigación, ¿sí? De los mismos docentes, o necesidades que han salido dentro de estas líneas de profesionalización. Usted puede tomarlas, salvo que yo diría la salvedad, digamos, académica, es que si usted toma uno en relación a la fotografía, no la aprovecharía tanto si ya ha estado incursionando como dentro de esa rama. Es mi opinión personal. Pero los estudiantes desde el primer semestre pueden tomar. No hay nada que yo sepa. La pregunta es con respecto a la homologación que vamos a tener. No, espérate, que es que no hemos llegado a ese punto de homologación. Estamos presentando hasta ahora todos los elementos para tener en cuenta. Andrés. Digamos que en esta línea, o más bien en esta línea del componente de integración, que es investigación-creación, aparece, ustedes lo mencionan, que lo ideal es que el docente a cargo tenga un proyecto, digamos, y desde ahí se trabaja. Sabemos, digamos, las dificultades que existen para los profesores de tiempo completo, ocasional y medio tiempo para vincularse directamente con el centro de investigaciones de la universidad y tener no solo horas, sino financiación para esto. Sin embargo, en la maestría hemos empezado a hacer como algunas, digamos, como movimientos sobre eso, porque sí existen antecedentes en la facultad de profesores de tiempo completo y medio tiempo que pueden tener asignaciones de investigación. Un caso es el centro de documentación, ¿sí? Y desde ahí hay muchos un par de profesores de tiempo completo que tienen asignado eso. Eso está contemplado, digamos, cómo se abre esa posibilidad, porque si no estaríamos hablando de proyectos personales que no están vinculados ni al CIRS, ni tampoco directamente apoyados por la universidad. Sí, bueno, ese es uno de los escollos o de los puntos críticos al cual no tenemos todavía suficiente respuesta. O sea, lo ideal es que si hay 4 talleres en el componente de integración, cada uno de los talleres esté dirigido por un profesor que tenga un presupuesto y unas condiciones de investigación-creación para que en su cátedra, o más bien para que su cátedra no se trate de una especulación simple, sino que, bueno, vamos a investigar, crear de verdad, y eso supone que haya un equipo y una financiación para que eso sea posible. El escollo, todos ustedes lo comprenderán, porque implica unos recursos, pues no tengo muy claro, el maestro coordinador no lo podrá precisar en cualquier momento, pero el recorte presupuestal para APB en este año fue drástico y para toda la universidad.
O sea que tenemos una tensión entre la realidad y el deseo. Pero, como tú bien dices, hay formas de, y en buena medida, ahí lo que nos tenemos que resignar, y pronuncio esa palabra con mucha duda, pero me parece que es esa, a tener condiciones supremamente desfavorables para ser posible. En algún momento su comité de currículos llegó inclusive a pensar la posibilidad de que haya una especie de becas o de bolsas disponibles para que los profesores que quieran tomar ese curso, esa asignatura, pues opten por eso. Es decir, que haya tanto dinero para el taller 1, 2, 3 de esa línea y que los profesores concursen, porque se les va a asignar unos recursos y porque uno asume que a un investigador creador le gusta investigar y crear, y entonces quisiera ganarse algo porque le gusta hacer lo que dice que hace, pero eso implicaría en principio tener unos recursos, que ya te digo, bueno, pues estamos en eso. Ahora, no sé si sea posible gestionar, buscar otras alternativas. Me parece que el deseo es impulsor de la realidad. Ahora, en este momento es así. Pero yo quería añadir una cosa, Teresa. Está, sí, Fabio, bien. Bueno, está la cuestión de institucionalizar los proyectos de investigación-creación, que no necesita recursos y cada vez es como hay unos formatos más simples, porque la universidad, claro, a la universidad le conviene que investiguemos, creemos, y a nosotros también, pues ese es también como el hacer de uno, ¿no? Investigar, crear. Entonces, en ese sentido, pues están los proyectos de investigación, creación institucionales, que según tengo yo entendido un poquitico lo que he oído yo en la unidad de investigación, que son amplios y son para los docentes también de contratación ocasional, no es únicamente para un docente de planta. Entonces ese también sería como otra posibilidad. Fabio, ¿tenías una inquietud? No, simplemente es una propuesta de operatividad. Si vamos tomando atenta nota todo de lo que les queremos preguntar y lo hacemos al final para no andar cortando y empezando a ir a diversos atajos la charla. Entonces es una propuesta. De acuerdo, pues si están de acuerdo, pues no hay dificultad. Sí, está bien. Pero, entonces, tener eso presente. Todas las preguntas las tengamos apuntaditas y después nos podamos organizar. Bueno, aunque a mí me gustaba el diálogo. Es que, perdóname por la interrupción, es que nos van dando disculpas para irnos hacia otros escenarios y entonces terminamos diluyendo la presentación. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta en cuanto a la malla? 280. Nuestra visita ha pedido la palabra. Pues porque ya terminé. Pues bueno, entonces ir al final, porque es respecto a la metodología, a ver si yo logro entender si este espacio de integración es más o menos la figura de un laboratorio de creación, un semillero, donde los estudiantes se vuelven como partícipes en un proceso de construcción de un proyecto. Es más o menos así. Sí. Bueno, entonces, como tercer punto está el formato de sílabus, que creo que todos lo conocemos, ¿no? Bueno, entonces el formato. Digamos una mínima aclaración sobre este asunto. El sílabus, disculpe, el sílabus es un documento protagónico de una planificación curricular. Protagónico en el sentido de que fija derroteros estructurales de un espacio académico. Esos derroteros estructurales son, como ustedes lo podrán ver, manifestados de manera abstracta. Es un documento abstracto, como una fórmula matemática, pero tiene un sentido de apuntalar la fisonomía y la construcción de la identidad de un proyecto curricular. El sílabo es un documento sumamente importante y tiene una característica. Fue el resultado de un trabajo
que insistimos, atravesó las instancias legitimadoras al lugar y resulta en estos momentos un referente forzoso. Sí, los sílabus son los que son y son los que constituyen el plan de cursos curricular 280 que está autorizado por el Ministerio de Educación a ser implementado a partir del semestre entrante. Es el esqueleto de eso. Entonces no es, digamos, el momento de deliberar en torno al sílabus ya pasó. Lo que se puede hacer, y es la invitación, es la comprensión del sílabus, que de nuevo fue resultado del trabajo colectivo de 10 años, comprenderlo de una manera cabal y luego aterrizar ese sílabus desde la perspectiva de la preferencia, la solvencia, la capacidad y el interés personal de cada uno de los maestros, lo cual implica ajustarse al sílabus, pero hacerlo propio, sin que eso signifique romper el sílabus. Ese equilibrio es muy difícil de realizar, yo lo sé, pero de eso se trata. Y el propósito de esta reunión es ese, que sea posible tanto comprender el sílabus, vamos a dar un ejemplo de uno, y luego ver la manera de que eso, sin traicionar la personalidad creativa del profesor, se vuelva real, conservando la estructura arquitectónica general del proyecto curricular. Pues no, nada, aquí tenemos el formato del sílabus, que tenemos el primer punto, pues es la identificación del espacio académico. Pues les comentamos, ya les hemos repetido, este plan de estudios es el 280, el que actualmente estamos ya impartiendo es el 264, este nuevo es el 280. Entonces el primero está finalmente el espacio académico es una asignatura, una cátedra, un grupo de trabajo, el nombre del espacio académico, los códigos que estamos tratando ya de casi todos están ya hechos, el área que es básica o un área profesional, el componente en el cual está localizado el espacio académico, el número de créditos y bueno, el cupo máximo de estudiantes y esto que todos conocemos de obligatorio básico, obligatorio complementario, electivo intrínseco y electivo extrínseco. Las categorías metodológicas, bueno, teórico, práctico y o experimentales, teórico, práctico. El número de docentes, el perfil docente, la justificación del espacio académico, estaba buscando, pues, bueno, el objetivo general, los objetivos específicos, las competencias, capacidades y habilidades de información, los saberes previos, los contenidos, los recursos, la evaluación y la bibliografía, y la fecha de elaboración. Entonces, como decía el maestro Rafael, pues ya esto ya está elaborado, digamos, ya todos lo conocemos, y eso fue en varias de nuestros encuentros, que me acuerdo en el hotel allí de la Quinta, y también me acuerdo en la biblioteca de la universidad, la nueva biblioteca también de estar, ¿no?, haciendo esto, lo que eran los sílabos por grupos de trabajo de docentes, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya fue un trabajo que ya desarrollamos, diría yo. Trajimos aquí a colación pues lo que es el trabajo de Gramáticas Plásticas 1, como para poner un ejemplo. Finalmente, pues a partir de este espacio fue que nosotros vamos a presentar el ejemplo de un modo de realizar el plan de curso que esté atravesado por los 5 principios que nosotros hemos expuesto, porque cabe recordar que la investigación-creación, claro, está en estos talleres más enfáticamente, digamos, enfatizado, pero que en todos nuestros espacios académicos deben estar atravesados por estos 5 principios, ¿no? Por eso comenzamos con ello. Bueno, entonces está esto, el número de docentes, el perfil, pero es que yo quería un momentico, voy a buscar un archivo donde dice cada uno de los formatos. Si me permite.
sí que yo estoy... Este era el documento. Es que yo quería también aquí traer a colación de qué trata cada uno de estos. Cuando estamos hablando de justificación del espacio académico, el primer párrafo, sí, vuelvo y me... bueno, esto es para el plan de curso. Te voy a mostrar lo que es el documento plan de curso. El ejemplo del sí. Pero no tengo eso. Bueno, el ejemplo del sílabo lo tenemos aquí. Voy a separar como para tener las dos cosas a ver. Entonces, claro, aquí está el ejemplo del sílabo, ¿no? Entonces, cuando nosotros hemos hecho y vamos a hablar sobre la justificación del espacio académico, entonces el primer párrafo o el párrafo introductorio debe dar cuenta de un texto sobre la formación en las artes desde el proyecto curricular de APB. No lo voy a leer porque si no, pues no terminamos el taller. El segundo párrafo debe definir el área, si el espacio académico está en el área básica o si está en el área profesional. En este espacio, en lo que dice justificación del espacio académico, el segundo párrafo debe definir el área básica. El tercer espacio ya debe hacer una definición más particular sobre el componente en donde está situado este espacio académico. Y el cuarto espacio da cuenta del eje temático que va a tratar ya este curso. Entonces, sí, el caso es que la justificación del espacio académico es como lo mismo en el plan de curso y en el sílabo. Entonces, digamos, aquí ya cuando vamos a tratar sobre el espacio académico en concreto, entonces decimos, este curso pretende colocar en relación dos conjuntos de elementos problemas correspondientes a dichos paradigmas, que me tocaría leer desde el principio. El arte, como vemos, es una cuestión general, puede ser comprendido como un campo lingüístico y como tal genera gramáticas para su comprensión y conocimiento, así como para la ampliación de sus propias fronteras. Así como el arte y las gramáticas son contingentes e históricas y están sometidas a la transformación y al cambio. En nuestra experiencia histórica podemos discernir dos paradigmas claramente diferenciados al respecto. Tales son el paradigma de la modernidad y el de la contemporaneidad. La tradición moderna ha tenido suficiente tiempo para consolidar categorías y relaciones entre sus elementos esenciales con claridad y comprensión y con pretensiones de universalidad. Por su parte, la tradición contemporánea no ha desarrollado un sistema con las características de claridad y distinción de lo moderno, posicionándose por el contrario en lo ubicuo, lo fluido, lo descentrado, lo desenfocado y lo múltiple. En contrario de la aparente incompatibilidad entre estos dos paradigmas, el presente curso sostiene que existe la posibilidad de establecer nexos y relaciones entre ellos, con el ánimo de propiciar en el estudiante una visión compleja y posibilitadora que le permita situarse de una manera crítica y propositiva frente a su hacer investigativo y creativo. Este curso pretende colocar en relación dos conjuntos de elementos problemas correspondientes a dichos paradigmas para desarrollar un diálogo entre ellos. Tales elementos problemas son espacio, forma y situación. Entonces, esto es, como les digo, pues como para tener claro de qué trata cada uno de los párrafos que está en la justificación. Ahora, el objetivo... no pusimos acá. Bueno, el objetivo general, pues es el objetivo general que se va a tratar el curso.
Vuelvo y repito pues que cogimos este ejemplo de gramáticas plásticas y visuales, pero pues es como para, pensamos hacer a un sentido práctico, ¿no? El taller, sentido práctico para que una comprensión en el hacer. Por eso cogimos como ejemplo pues uno de estos espacios. Proporcionar a los estudiantes instrumentos formales, conceptuales y procedimentales que les permita situarse frente a la atención de los paradigmas gramaticales de la tradición estética en la que pertenecen, desde la perspectiva del espacio, la forma y la situación. O sea, aquí está, pues como me parece que está claro que la estructura es como una especie de árbol deductivo. O sea, hay una premisa mayor, una afirmación mayúscula que está expresada en la justificación, que ubica un centro problemático. En este caso, el dar cuenta de que el estudiante y el habitante del campo del arte contemporáneo se encuentra ante la confluencia de dos maneras de entender el arte. Una de ellas la llamamos modernidad, que ha sido constituida, que tiene una tradición, que tiene una manera bastante solvente de explicarse a sí misma, y otra que es de reciente, que es emergente. La una es vigente, la otra emergente, de muy reciente acuño, que en la misma medida en que muy reciente no ha constituido una claridad epistémica, y a cambio ofrece las alternativas de la ubicuidad, la fluidez, etcétera, etcétera, y que un habitante del campo del arte experimenta esa tensión. Entonces lo que queremos es, aparentemente esa tensión implica tomar una postura, o una cosa o la otra, o nos ubicamos en enseñar punto línea sobre el plano, ¿verdad? Que es unas categorías claramente tradicionales, o nos ubicamos en otro tipo de categorías, como puede ser instalación, como puede ser movimiento, como puede ser situación, que son manifestaciones lingüísticas y procedimentales, metodológicas de un imaginario distinto al de la tradición. Usualmente se dice o es uno o es el otro, y lo que nosotros pretendemos dar cuenta es que esa distinción es inútil y no se ajusta a la realidad de la vivencia que habita el campo del arte contemporáneo, en donde, bueno, sí, saber sobre línea, punto, plano, etcétera, sobre color, sobre espacio, así como Munch o como Kandinsky, etcétera, eso no solamente es posible, no necesario, pero eso no implica no saber en torno a situación, a environment, etcétera, toda esa serie de otras categorías, acumulación que corresponde a lo que llamamos contemporaneidad. El propósito es junto. ¿Y cómo lo hicimos? Lo propusimos establecer una especie como de elementos representativos de cada uno de esos universos paradigmáticos, ponerlos en tensión y generar ejercicios que permitan relacionarlos y experimentar en torno a esa relación. Sí, ahí están ya en los contenidos, digamos, pues claro, gramáticas plásticas y visuales trata pues redunda en su nombre de lo que trata. Entonces en los contenidos colocamos como esas tensiones, ¿no? Punto, color, territorio, ensamble, línea, luz, nomadismo, instalación, plano, textura, apropiación, palincesto, volumen, atmósfera, desplazamiento y archivo, para que dialoguen, o para que se confronten, o para que se diluyan, o para que el profesor ya en la propuesta del plan de curso pues lo proponga de una manera determinada. ¿Qué quieres decir algo? Así está bien. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta hasta ahora? Bueno, ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Bueno, entonces, no, es que para que todo quede súper claro, ¿no? De que... Ay, no, qué chiste. Bueno, entonces está el plan de curso, que pues es un poco más,
no es tan extenso como el sílabo, es una cosa más concreta y es lo que propone cada uno de los docentes, ¿no? Ya es una perspectiva de cada uno de nosotros. Pero si ustedes se dan cuenta, el plan de curso comparte con el sílabo muchas cosas, comparte la justificación, comparte los objetivos principal y los objetivos secundarios. No comparte metodología, y no comparte contenidos, y no comparte bibliografía, porque en metodología, contenidos y bibliografía los profesores tienen su campo libre. Ellos van a enfrentar ese problema de cómo yo voy a articular dos paradigmas, el punto de la línea del plano con la situación y el environment. ¿Cómo hago para juntar eso? Usted verá desde su perspectiva, desde su experiencia, desde su interés, desde su sensibilidad, lo hace. Y eso se pone de manifiesto en contenidos y en bibliografía y en metodología. Sí, ahí dejamos visto de que pues cada uno en cuanto a la bibliografía y las evaluaciones, pues los tiempos sí de la evaluación son determinados por el mismo proyecto curricular que ya conocemos y lo otro, yo creo que ya vamos a seguir es a ver, entonces este es, pero será que no podemos porque es que lo que, ay no, qué pena con usted, porque es que esto es grande, será que no podemos comer algo, pero bueno. Dijeron que a las 10:30, bueno, entonces son las 10:30. Entonces dejemos, porque a las 10:30 llega el refrigerio para parar un poquitico, porque viene luego, esto que viene acá es una propuesta que nosotros nos inventamos en torno al sílabus de las gramáticas plásticas. O sea, presentamos el sílabus, que es el formato, digamos, de rigor, el forzoso. Y hicimos una propuesta, nos inventamos entre nosotros cómo aplicar posiblemente ese sílabus y se los queremos proponer. Obviamente no es forzoso, pero lo que quisimos fue, bueno, es posible, porque muchos profesores se preguntaban, bueno, ¿cómo aterrizo esos cinco principios que son tan abstractos, que la interdisciplinaridad, que el contexto, etcétera? ¿Cómo lo vuelvo clase? Entonces ese es el plan de curso. Entonces lo que nosotros dijimos, bueno, entonces tomamos una abstracción, que es sílabus, gramáticas plásticas y dibujo, y les vamos a presentar una propuesta de cómo volvimos eso clase. Sí. Pero eso implica pues detenerse un poco y quizás podamos tener el refrigerio primero y luego proceder. Gracias. Y ahí esperamos también que de pronto venga Pérez para darnos una mano. Gracias. Sí, no, pues es que esto ya es grande, es un tema de medio. Proyectos ordenados a través de los siguientes elementos. Primero, formulación de un problema. Entonces, la formulación de un problema. Los problemas son entendidos como campos de interés en los cuales se identifica, delimita y o potencia una necesidad a tratar en el proceso de investigación-creación. ¿Qué hacemos como primer paso para la formulación de un problema? Se escoge un asunto de interés para todos los de la clase, ¿sí? O sea que puede ser nosotros podemos llegar como a un consenso con los estudiantes, o el profesor puede direccionar ya directamente un problema que quiere y le compete. Nosotros aquí, para este ejemplo que está en más clarito, rosadito, escogimos el ejemplo de la huella del carbono. Segundo, localizar el asunto en contexto, tratando del otro principio que es la contextualidad. Sí, bueno. Entonces, la SAP, localizamos el problema de la huella del carbono en la SAP, en el Parque Francés, en día laboral previo a la pandemia. Esto lo fuimos desarrollando durante la pandemia, pero nos imaginábamos que era la problemática, era pues antes cuando todos estábamos en la pandemia, pues porque en la pandemia pues no sabemos cómo era la cosa. Bueno,
En el punto 3 se aventura una toma de posición inicial. ¿Cómo me sitúo frente a este problema? Hay dos modos de abordarlo, pero antes de abordarlos, leo. A partir de la experiencia sensorial inmediata del estudiante, localizado en el patio francés a las 12 del día, se constatan los efectos para la salud humana producidos por la calidad del aire, traducible en términos de huella de carbono. Hay dos maneras de abordar el problema. Hay una manera, una explicación deductiva desde una proposición general, ¿no? O sea, desde experiencias generales globales se lleva a experiencias particulares de los estudiantes, ¿sí? Nosotros podemos, desde lo que nosotros sabemos, desde un conocimiento bibliográfico, como un conocimiento por el periódico, etcétera, etcétera, desde ahí podemos, que es una proposición general, acercarnos, ¿sí?, a una experiencia particular que va a vivir el estudiante. Considerando la teoría de la huella del carbono como en la experiencia de respirar en el centro de San Victorino. La B es una explicación inductiva desde un fenómeno situado. Entonces se hace lo contrario, desde la experiencia sensible inmediata de los estudiantes a experiencias o proposiciones globales generales. Desde la experiencia de respirar en la SAP al mediodía en el Parque Francés, me es posible comprender el sentido de la teoría de la huella del carbono. Va a devolverme un poquitico. Yo creería que sería esta misma maestro. Para que entonces, vamos, ¿no? Primero es la formulación del problema que tiene estos puntos, ¿no? Se llega a unos acuerdos con los estudiantes, se localiza el asunto y vamos a tomar como personas, tomamos una posición frente a este asunto, que es la huella del carbono, sea desde una explicación deductiva, desde una proposición general, o sea, desde una explicación inductiva, desde un fenómeno situado. Bueno, hasta ahí vamos. Luego vamos a lo que son los planteamientos de las preguntas. Los planteamientos de las preguntas entendidas como interrogantes que enfocan y direccionan las acciones a desarrollar en el proceso de investigación-creación con el propósito de tratar las necesidades identificadas, problemas que afectan la dimensión existencial del investigador-creación. Noción-problema, comprender algo, cómo se da esto. Nosotros trabajamos 3 módulos. Primero, preguntas que pretenden una descripción somera del fenómeno en cuestión. El segundo, preguntas propositivas que procuran ubicar acciones a través de las cuales el sujeto investigador creación se relacione con el tema que está investigando. O tercero, unas preguntas que dan cuenta de un estado proyectivo que el investigador considere deseable en un tiempo-espacio. Si allá ven, entonces está lo descriptivo, lo propositivo y lo proyectivo en relación al problema que estamos tratando. En cuanto a las preguntas descriptivas del fenómeno, entonces pusimos como ejemplos, ¿no? ¿Cómo es la experiencia de respirar a las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía, a las 6 de la tarde en el patio francés de la SAP? ¿Por qué respiramos aire contaminado en el centro de Bogotá? ¿El aire que respiramos en el patio francés es de la misma calidad del que respira en su casa? ¿Cómo está conformado el aire a nivel biológico? ¿Sí? Siempre teniendo en cuenta de esta cuestión de la experiencia existencial o vivencial que tenemos nosotros como sujetos de conocimiento, seres sensibles. Bueno, las preguntas propositivas que procuran ubicar acciones a través de las cuales el sujeto investigador creación se relaciona con el tema que se está investigando. ¿Qué debemos hacer para la experiencia de respirar se modifique a las 12 del día en el patio francés de la SAP?
¿Qué acciones éticas, políticas, simbólicas, espirituales, vitales, económicas podría modificar la situación descrita? ¿Qué posibles niveles de incidencia estético-política se puede reconocer para llevar a cabo la transformación de la situación mencionada? ¿Cuál es el aire necesario para respirar de modo sano en el patio francés de la SAP? Y por último, pues están las preguntas que dan cuenta de un estado proyectivo que el investigador considere deseable en un tiempo-espacio. ¿Cómo quisiera que fuera la experiencia de respirar a las 12 del día en el patio francés de la SAP? ¿Cuáles serían las condiciones que quisiera que se proporcionaran para que el aire a las 12 del día en el patio francés fuera el que usted quisiera respirar? Entonces, vamos, el tercer punto, entonces temas. Vamos, ahí ya tenemos el problema, en el primer punto, pues, el primer punto, entonces formulación del problema, el segundo, que también lleva a la contextualización, el planteamiento de preguntas, y en el tercer punto vamos con los temas, ya más concretos, para este ejercicio del espacio académico de gramáticas, plásticas y visuales, que como les mostrábamos anteriormente, pues tiene estos temas a nivel también estético, ¿no? Los temas: dispositivos pedagógicos asociados a contenidos programáticos del curso, están en el sílabus, en este caso procedentes del encuentro entre elementos de gramáticas vigentes y gramáticas emergentes en el campo de las artes plásticas y visuales, mediante los cuales se abordan las preguntas y se despliegan los problemas identificados. Entonces, en el módulo 1, en la pregunta descriptiva, ¿cómo es la experiencia de respirar a las 6 de la mañana, a las 12 del día, a las 6 de la tarde en el patio francés de la SAP? La pregunta es, ¿cuál y cómo es la situación de interés? Entonces, ya el tema a desarrollar también implica lo que es una gramática vigente y una gramática emergente, que más adelante ya, digamos, se va a desarrollar este tema en el diseño de ejercicios, ¿sí? Pero acá es como para que nosotros tengamos en cuenta que ya tenemos un problema, tenemos una pregunta y vamos a incluir los temas propios del espacio académico, que son las gramáticas vigentes, en este caso punto, línea, plano, y en las gramáticas emergentes tenemos territorio, nomadismo y apropiación. Entonces, en el módulo 2, la pregunta propositiva, escogimos una: ¿qué debemos hacer para que la experiencia de respirar se modifique a las 12 del día en el patio francés de la SAP? Vamos hacia la acción. ¿Cómo modificar la situación de interés? Teniendo en cuenta los ejercicios, los tenemos que tener en cuenta basados en una gramática vigente y en una gramática emergente, como mencionamos anteriormente. En este caso está el color, luz, textura, y está en la gramática emergente ensamble, instalación y palincesto. Preguntas proyectivas, que es el tercer módulo. ¿Cómo quisiera que fuera la experiencia de respirar a las 12 del día en el patio francés de la SAP hacia el deseo? ¿Cómo podría ser la experiencia deseada respecto a la situación que nos interesa? Como gramática vigente está el volumen, atmósfera, y como gramática emergente está desplazamiento y acumulación y clasificación. Ahora, entonces, ya vamos a hacer el diseño de ejercicios. ¿En qué consiste el diseño de ejercicios? El diseño de ejercicios consiste en unas acciones concretas mediante las cuales tiene lugar el proceso formativo de investigación con creación, con el fin de alcanzar el conocimiento como encuentro, no como revelación. En el módulo 1, entonces, teníamos la pregunta descriptiva: ¿cómo es la experiencia de respirar a las 6, a las 12, a las 6 de la tarde en el patio francés de la SAP? O sea, conocer la realidad. ¿Cuál y cómo es la situación de interés en este sitio? El tema ya lo tenemos. El ejercicio: construcción de archivo.
Entonces proponemos hacer unos ejercicios en cuanto a recolección de imágenes de tipo documental o experiencial, visuales o audiovisuales que se relacionen con la situación analizada. Es posible unir la pregunta y el tema. En este caso, recoger imágenes audiovisuales y de archivos relacionados con el problema en sitio mediante una acción nomádica, utilizando como instrumentos el punto, la línea y el plano. Sí, pues, o sea, yo soy como muy concreta, entonces yo diría, y fue una cuestión que pues estuvimos mencionando allí, que por ejemplo si estamos en el patio francés, entonces vamos ya a desarrollar la acción concreta, nomádica, y vamos a comenzar a que el estudiante también vaya aprendiendo mediante el instrumento del punto, la línea y el plano. En este contexto, teniendo claro cuál es la pregunta y teniendo claro el problema que estamos desarrollando. Después de la construcción de archivo, viene el establecimiento de taxonomías, clasificación de las imágenes desde las categorías temáticas. El mismo estudiante se puede proponer los criterios de la taxonomía, caracterización de las taxonomías de acuerdo a diversos criterios y órdenes posibles: político, estético, ético, simbólico, espiritual y vital, económico, de procedencia y valor semántico, etcétera, etcétera. El tercer momento, pues esta ya es la metodología propiamente, ¿no? Proposición y esclarecimiento de nexos, tensiones y redes. Proposición: modos de conexión entre el material compilado y clasificado. Y experimentación: ejercicio de articulación de sentidos en el desarrollo plástico visual de la pregunta en la articulación de los temas. Y como punto E, configuración y realización de las imágenes, dependiendo de lo que se esté trabajando en esto. No sé si habrá alguna pregunta hasta el momento, o les voy a mostrar un cuadrito que se supone que André lo va a presentar, pero no sé si lo vaya a presentar. Bueno, listo. Aquí está como resumida la cuestión. Como ven, son 1, 2, 3, 4 puntos. Primero, el territorio de la investigación-creación. ¿Sí? Luego, la formulación del problema, que implica procesos de pensamiento inductivo y deductivo para que no sea solamente general y abstracto, sino pues que también esté anclado dentro de un contexto. El planteamiento de las preguntas, que nosotros ponemos descriptivas, propositivas y proyectivas, teniendo en cuenta los dos temas que se están desarrollando en gramáticas plásticas y visuales, que es la estética vigente y la gramática vigente, formal, abstracto, esencial, y teniendo en cuenta también la gramática emergente, que es territorio, nomadismo y apropiación. Sí, y el diseño y realización del ejercicio, ya esta construcción de archivo, taxonomía, proposición y esclarecimiento de nexos, tensiones y redes y experimentación, pues esto ya, digamos, es una metodología propia de cada uno de los docentes, que puede construirlo de esa manera o proponer otra nueva. Este es el ejemplo que nosotros traemos, con un ejemplo concreto y conciso. ¿Alguna pregunta? Qué pena, pero es que esto sí ya toca responderlo ahí. No como la vez pasada que estaba englobada, pero... Sí, maestro Fabio. Creo que este tema ya lo habíamos tratado particularmente en alguna reunión, pero pues tocaría compartirlo en el conjunto para una situación. Y es claramente establecer, en últimas, como este ejemplo de gramática, cuál es el objeto real de estudio de gramática, para poner claridad frente al tema. Porque la huella de carbón puede ser un tema, puede ser una problemática, ¿cierto? Abordable desde múltiples perspectivas, disciplinas, áreas de conocimiento, lo que queramos. Entonces, ¿cómo no divagar en la propuesta del plan de curso?
hablando a propósito de una problemática que podría resultarnos poco apropiada si no tenemos, digamos, un punto de referencia claro que serían las artes plásticas y visuales. Entonces, ¿qué de lo nuestro se estudiaría en ese ejemplo? Fabio, lo de nuestro es el punto línea plano, en tensión con los otros elementos. Punto línea plano son, digamos, elementos reconocibles por la tradición estética vigente, y eso es plástico y visual, y está en tensión con el otro, que no recuerdo. Está en tensión. Sí, estoy qué pena con ustedes. Ya lo agrando también. Territorio, nomadismo, apropiación. Es decir, no escogimos la huella de carbono, pero pudiéramos haber escogido el problema de el asesinato de los líderes sociales, o pudimos haber escogido cualquier otra cosa. La producción de maletines en los talleres piratas de San Victorino. Cualquier tema vale. El tema lo escoge el profesor o en consenso con el estudiante, y ubica el tema respecto a una perspectiva. La perspectiva la aporta el sílabus. ¿Cuál es esa? Desarrollar y poner en claro una tensión entre dos paradigmas gramaticales. Ahí me parece que no hicimos suficiente énfasis en ese punto primario, y es que entendemos el arte como un lenguaje, y por lo tanto, puesto que es un lenguaje, para comprender ese lenguaje se genera, como todo lenguaje, una gramática. Esa gramática fue desarrollada en la tradición, y tenemos todo un conocimiento, un acervo muy nutrido. ¿Okay? Pusimos de ejemplo lo de punto, línea y plano, pero hay muchos otros referentes. O sea, todo ese libro de Wissus Bunk, ¿se acuerdan que nosotros estudiamos lo nacional, etcétera, etcétera? Hay muchas posibilidades de generar una gramática de un lenguaje, y partimos de que el arte es un lenguaje. Era uno de los puntos que el maestro Alberto señalaba. Él decía, el arte no es un lenguaje, ¿sí? Y etcétera. En su momento, recuerdo, tuvimos el debate y concluimos en que sí, bueno, entendemos que tratándose de nuestro campo, nunca es suficientemente claro una posición, porque no tenemos la posibilidad de las verdades de la lógica formal o de la matemática. Aceptamos que es un lenguaje, y por lo tanto hay una gramática. Vamos a estudiar las gramáticas de ese lenguaje. Usualmente se estudiaba la gramática moderna, convencional, que hemos desarrollado suficientemente, pero no es, lo que queremos es poner de manifiesto que esas gramáticas ya no dan cuenta de manera suficiente del problema plástico que está viviendo el campo del arte contemporáneo. Entonces es necesario las otras, ¿verdad? También teniendo en cuenta que nunca será para evacuarlos de manera suficiente no bastaría un doctorado. Entonces escogemos unas específicas y las tensionamos. En este caso decimos punto, línea y plano en tensión con territorio, nomadismo, apropiación. Esas son categorías que nos corresponden desde la perspectiva de la plástica visual, porque el problema de la huella de carbono lo puede entender un sociólogo, o lo puede enfrentar un biólogo, o lo puede enfrentar un ingeniero, o lo puede enfrentar un filósofo. Nosotros somos artistas plásticos y enfrentamos ese problema desde los elementos gramaticales del arte plástico, que son esos que están ahí, y a partir de eso entonces desarrollamos preguntas, ubicamos las preguntas, y en cada pregunta que María José escribe, presenta, ubicamos ejercicios concretos. Este, por ejemplo, quizá no fue muy claramente manifestado, y es hacer un archivo. Entonces nos ubicamos en un sitio, en un tiempo, en un espacio, y hacemos un archivo de imágenes, y entonces nos ubicamos ya en las artes plásticas y visuales. Imágenes desde la perspectiva de línea, punto, plano, y la perspectiva de territorio, nomadismo, apropiación. Y construimos ese archivo en el patio francés. ¿Cómo se construye? Fotografía, video, dibujo, registro de acciones en torno a este problema.
Y una vez que se tengan las imágenes, se generan una clasificación de estas imágenes. ¿Con qué criterios? Establecemos unos criterios que en principio son, bueno, dependiendo de las imágenes que estén ahí, con las imágenes que aporte el proceso investigativo. Partimos de que finalmente una investigación requiere unos elementos, y esos elementos, sea investigación en las ciencias puras o en las ciencias humanas o en la disciplina del arte, siempre esos elementos constituyen un archivo. Lo primero que hacemos es un archivo. Y ese proceso investigativo es recoger de la realidad del fenómeno. ¿Cuál fenómeno? Respirar, en este caso, en el patio francés. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, el profesor y el estudiante pues proponen. No, a mí se me ha quedado levantada, ya la bajé. Qué pena. Que a Andrés le toca estar en 3 canchas al tiempo. Perdón. Bueno, continúo. Esas imágenes en este punto se recogen y se establecen unas categorías. Ahora, estas imágenes provienen de cada uno de esos elementos gramaticales. O sea, yo construyo imágenes que recojan puntos en torno al problema de o que se vean, se construyan desde la perspectiva del punto. Desde la perspectiva del punto nomadismo, que era lo que hablaba María José. Bueno, nomadismo significa andar por ahí. O sea, ir recogiendo, generar la experiencia de ser nómada, de atravesar un territorio. Eso se vuelve imagen. Y luego esas imágenes se categorizan, se ordenan y se relacionan entre sí. Y un ejercicio podría ser, bueno, tenemos 4 categorías. Cada una de esas categorías 5 imágenes. Entonces cogemos al azar una de esas 5 de las 4 categorías, las ponemos juntas y construimos una imagen final. Y eso es plástico y visual. O sea, estamos asentados en nuestro territorio, que son categorías gramaticales y el procedimiento básico que nos caracteriza. Y es que nosotros trabajamos produciendo y descifrando imágenes plásticas y visuales y audiovisuales, también es posible. Y finalmente el ejercicio terminaría de esa manera. Entonces, desde la perspectiva del punto hay una imagen, desde la perspectiva del territorio otra, nomadismo, etcétera, se ensamblan 4, un grupo de estudiantes o uno, y genera una sola imagen con todo eso. Nos parece que es una posibilidad de, primero, desarrollar la atención, dar claridad sobre las 2 posibles clasificaciones gramaticales y experimentar que no son incompatibles. O sea que si yo soy un artista que trabajo con apropiación, no tengo por qué desconocer el color, ni tengo por qué desconocer el contorno o la forma, porque tiene forma tanto la descripción de un vaso como el desarrollo de una performance. Es un problema de ampliar el concepto de forma, y lo que se pretende al juntar esas 2 categorías gramaticales de 2 tradiciones de explicación del arte plástico y visual es eso. No sé si puedo explicarlo. Sí, perfecto. Yo digamos, es cómo dejarlo claramente establecido en el sílabus para que eso que nos explique quede sobreentendido al docente que va a hacer el plan de curso. Porque digamos, los asuntos digamos, centrales de la plástica visual, los asuntos centrales de las funciones que tú planteas, no queden diluidos en algo que es capital como el tema mismo que se plantea o el problema mismo que se plantea. Entonces, yo sé que el sílabus ya está prácticamente terminado, pero en alguna parte, ¿cómo poder dejar claro, como enfático más bien, el objeto de estudio, sí, el elemento central, sí, que dentro del cual debe estar parado y anclado, digamos, el colectivo para proyectarse, ¿cierto?, con la flexibilidad y la movilidad que se plantea. Entonces la explicación está muy buena, pero estamos más de la mitad, esperaría yo, de los docentes que vamos a hacer planes de curso, pero los otros, esta explicación que les resultaría vital, ¿cómo la pueden incluir al menos en el sílabus o a partir del sílabus para que no nos... O sea, me preocupa la dispersión, ¿cierto? Que terminemos en un activismo que después no lo podamos recoger en esas esencias que planteamos.
Esa es como la inquietud que dejaría para los que vamos a hacer los planes de curso y para los que van a participar a partir de esto, tener claro esos elementos, que son capitales, son centrales, y si no, pues se puede uno entretener, ¿cierto? Recrear muy bien en el tema general del problema, pero no desde la perspectiva en que estamos ubicados. No, maestro, qué pena interrumpirlo, pero es que, como mencionábamos cuando hicimos la presentación de los sílabos, en esta justificación del espacio académico, comentábamos que el último párrafo tiene que ver concretamente con lo que se trabaja a nivel, en este caso, de gramáticas, plásticas y visuales, ¿sí? Entonces, en contrario de la aparente incompatibilidad entre estos dos paradigmas, el presente curso sostiene que existe la posibilidad de establecer nexos y relaciones entre ellos con el ánimo de propiciar en el estudiante una visión compleja y posibilitadora que le permita situarse de una manera crítica y propositiva frente a su hacer investigativo y creativo. Este curso pretende colocar en relación dos conjuntos de elementos problemas correspondientes a dichos paradigmas para desarrollar un diálogo entre ellos. Tales elementos problemas son espacio, forma, situación. Y en todos los sílabos, el último párrafo trata del problema que se está planteando en el espacio académico. O sea, eso sí, ustedes desde el link de la página web que está establecido los sílabos de la malla 280, ahí están en el último párrafo de esto que ya comienza a ser justificación del espacio académico, ya comienza a ser conciso cuál es el problema gramatical, plástico, visual, en este caso, del espacio, y en todos está. Y está más, también sigue ampliándose tanto en el objetivo general como los objetivos específicos, y también se da más acá en los contenidos. O sea que eso está puntualmente señalado en esos 4 ítems de los sílabos, que es donde nosotros como docentes debemos regirnos, ¿no? Claro, la problemática, el territorio de la investigación, creación. ¿Qué pasa con todo esto que nosotros, digamos, como que hicimos como esto en concreto, como para que tuviéramos en cuenta cómo íbamos a aterrizar en el sílabus lo que son los 5 principios, tanto el principio de investigación-creación, como el principio de la contextualidad, como el principio de la flexibilidad, interdisciplinariedad y el de la formación integral integradora, que están acá también aquí. Claro, central es también pues la cuestión de los temas. Perdón, sí, ya Guillermo, por favor. O sea, yo comprendo muy bien, me parece que comprendo la inquietud de Fabio. Nosotros nos dedicamos a esto cuando menos 5 años seguidos, y nos tuvimos el tiempo para debatirlo, para volver a empezarlo, para rebatirlo, para compartirlo con otros, etcétera, etcétera, y creo que es pues un poco casi que, no sé, es un despropósito solicitarles a ustedes que rápidamente aprendan esos mecanismos que para nosotros ya son claros en una reunión. Eso es, y entiendo cuál es el problema. Y le insisto, llegamos a formular este ejemplo pues porque trabajamos en eso dos veces a la semana, 5 horas durante 4 años. Y entonces llegamos ahí y para nosotros es claro, y pretendemos que lo sea claro para ustedes. Pero les estamos solicitando que a partir de esa claridad ustedes produzcan algo. Tendrían que tenerla, esa misma, ese es el propósito. Y esta reunión quiere aportar ahí. No sé si sea suficiente. Yo personalmente me pregunto si eso es suficiente. Y me gustaría que hubiera un mecanismo más expedito para hacerlo posible, porque estoy perfectamente persuadido de que una vez se haya incorporado realmente de lo que trata el asunto, y me bastaría con esa lectura pormenorizada. Por favor, puedes volver al cielo. ¿Arcila? Sí. Entonces, la justificación. Es decir, si tuviéramos la oportunidad de hacer como uno hace
en muchas ocasiones con los estudiantes que cogen. A mí me encanta, le comentaba a mis amigos que una de las cosas que más me gustó del asunto virtual de la pandemia es que yo podía coger un archivo de Word, lo mostraba y yo podía intervenir palabra por palabra y todos lo veían. Y era un trabajo supremamente meticuloso y concreto. Entonces, si hiciéramos lo mismo, escogiéramos cada palabra de lo que hay ahí, nos tomamos el tiempo, me parece que podríamos comprenderlo muy bien. El problema es que son, no sé cuántos sílabos tiene el programa de curso. No, sí, pero como... ¿Cuántos son? Como 40. Como 40 o algo así. Y deberíamos todos los proveedores tenerlos apropiados, pero de una manera súper sistemática. Es decir, sube más por favor. Me dice, el arte puede ser comprendido como un campo lingüístico. Entonces dijimos, puede, no estamos afirmando, es comprendido. Sabemos que no tenemos ni nosotros ni nadie la posibilidad de generar expresiones totalitarias. Puede ser comprendido como un campo lingüístico. Y como tal genera gramáticas para su comprensión y conocimiento. Si nos detenemos a pensar en eso y palabra por palabra, me parece que podemos llegar a comprender qué es lo que tenemos entre manos. Ahora, eso exigiría un trabajo hermenéutico muy complejo, o no complejo, pero sí dilatado en el tiempo. En términos concretos no sé cómo hacerlo, sobre todo por la premura, maestros, porque es que a nosotros nos cayó la cuchilla encima. En 2 meses esto empieza. El Ministerio de Educación lo puso clarísimo. De hecho, todavía no hemos contestado una pregunta que es tajante, y es ¿por qué carajos ustedes no han hecho eso en 2 años? Creo que sí. Maestra Constanza, sí. Pero nos han dicho, debieron haberlo aplicado hace 2 años, ¿por qué no lo han hecho? Y entonces la presión por hacerlo es muy fuerte, pero la presión por hacerlo implica que el cuerpo docente tenga el tiempo para comprenderlo, como nosotros lo tuvimos para formularlo. Pero entonces en la práctica no sé cómo hacerlo realmente. Pero hemos intentado, pues hay un sitio web y entonces están, no sé, nuestro monitor ha sido supremamente preciso y juicioso proponiendo estrategias, etcétera, etcétera, pero no creo que sea suficiente. Esta reunión lo que intenta es remediarlo de alguna manera, pero yo creo que necesitaremos muchas más, porque son 40 sílabos y estamos con 1. Y nos damos cuenta de que comprender, ahora, un sílabo no podría ser pormenorizado, porque es un sílabo. No podría contar con todo ese detalle, toda esa armazón como de filigrana, porque no sería sílabos. Un sílabo es una proposición abstracta donde dice, etcétera, donde dice el arte puede ser comprendido como un campo lingüístico. Eso es abstracto. O sea, y si nos ponemos en minucia ya no son sílabos. En la minucia le corresponde al programa de curso, que implicaría comprender muy bien el sílabo y una vez que se comprenda, pues desarrollar una estrategia creativa. Todos nosotros estamos en capacidad, estoy absolutamente seguro. Lo que pasa es que quizá no tengamos el tiempo suficiente para este análisis. Y ahí la pregunta es cómo lo hacemos. Yo no podría dar la respuesta. Me parece que todos tendríamos que proponer algo al respecto. Solo una pequeñísima aclaración frente a eso. Desde un comienzo tú planteaste, ahora de hoy, que este epistema está en proceso de consolidación y esperaría que fuera permanente, ¿cierto? Que esto no vamos a llegar a un programa terminal, sino que siempre vamos a estar en ese entorno. Mis preguntas van más en esa idea, en el sentido aclaratorio, ¿cierto? No en el sentido de objeción para ver dónde encontramos y ponemos la cascarita, porque no nos va a servir a ninguno. Entonces, esa es la única claridad que lo que planteabas, María José. Ese último párrafo es capital, no sé si lo subrayamos, si lo... No, todos los sílabos lo tienen ustedes. Sí, pero entonces deducir lo que está en el último, digamos, la parte esencial, sí. El centro, el núcleo del asunto, sí. Es clave que lo tengamos apropiado, porque ustedes ya bien lo dicen, lo desarrollaron, lo tienen desmenuzado y nosotros nos empezamos a acercar, y entonces entre mayores claridades que damos a eso, pues son más propositivos por eso. Entonces ese es mi propósito de la intervención. Sí, sí, digamos, el objetivo del seminario es clarificación y apropiación de los ajustes curriculares. Digamos, nosotros pues estamos clarificando, pues, y pusimos un ejemplo concreto
pues como para aterrizar la cuestión en una problemática que nos inventamos desde un espacio académico existente, bien entendido, con unos temas de gramáticas plásticas y visuales puntuales, ¿no? Pero lo que nosotros quisiéramos ahora, si ustedes están de acuerdo o si tienen más preguntas, pues las contestamos. Lo que queremos proponerles es que nos reunamos por mesas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, pues las mesas pueden ser por componente o por un espacio académico determinado, y entre 2 o 3 docentes comenzar a construir un ejemplo concreto de un espacio académico en particular, ¿sí? Entonces esa es como nuestra propuesta para el seminario, para que es como que sea una construcción participativa. Ya te doy la palabra, Guillermo, para que sea una construcción participativa de los espacios académicos, no de mi espacio que yo pienso que es mi personal, no, o sea, ya como comenzar a ampliar y de pronto yo poder pensar que yo me puede interesar otro espacio académico en este momento, y tengo por mi, digamos, por mi enseñanza y por mi aprendizaje en proyectos, etcétera, etcétera, quiero estar en otro espacio académico o quiero incursionar en otro espacio académico que también sea factible. Lo importante es como apropiarse de la mecánica, ¿no? Como que, bueno, ¿cómo es que se hace un plan de curso? Dale, Guillermo. Tengo 2 preguntas y una sugerencia. La sugerencia es respecto a lo que dice Fabio. Si ustedes pueden operar de cierto modo después de este seminario como un observatorio respecto a ese tipo de inquietudes, que opere de manera continua, porque creería que al abrir esa posibilidad de algo para los docentes que no están, para quienes quizás queramos hacer cambios o encontremos dificultades, de pronto sería de muchísima ayuda. Y perdón, la otra... Perdón, no entiendo. O sea, hacer una carpeta... No. Que ustedes operen como un observatorio que reciba las inquietudes respecto a estas inquietudes, cambios, modificaciones. Bueno. Y de cierto modo se pueda socializar para que si yo tengo este problema y me da timidez preguntar, pues claro, que otro ya lo enfrentó y bueno, hay una posible alternativa. La primera pregunta es: ¿para cuándo debemos tener listos los sílabos? Y la segunda es, teniendo en cuenta lo que dijo el decano del 55% de virtualidad, etcétera, ¿eso cómo opera? No, nosotros eso, digamos, no lo vamos a tocar. Yo insisto en que hoy, y qué pena, tú vas a decir algo. Pues yo insisto en que hoy nos apropiemos de la mecánica de hacer un plan de curso, ¿sí? Eso, o sea, que todos entendamos, así es, y que hagamos un ejemplo en grupos de a 2 o 3 para que podamos discutir. Y entonces el uno lo está haciendo así, entonces yo te digo, no, mira, miremos asá o miremos y que trabajemos en conjunto, ¿sí? Hoy apropiarnos de cómo se hace un plan de curso, ya mañana le toca. Muy importante lo que preguntas, me parece, porque, digamos, el propósito de aquí es que no es que se haga el plan de curso de la asignatura que yo voy a dictar el semestre entrante. Nosotros como comité de currículo no tenemos ni idea quién va a dictar las asignaturas del semestre entrante que van a ser el primer semestre del nuevo plan de curso. Eso es una responsabilidad que le compete estrictamente al coordinador, ni siquiera al consejo curricular. El consejo curricular aconseja, pero el coordinador, esa es su función, toma la decisión y él verá, y nosotros simplemente estamos de lejos, porque nosotros somos un órgano asesor. Entonces, en términos de los plazos, no estamos aquí para hacerlos, porque ninguno de nosotros tenemos claro cuál va a ser el espacio académico que tendremos a cargo del semestre entrante. Lo que sí yo creo que tenemos claro, y lo hemos consultado con el coordinador, con el decano, es que todos los que estamos aquí tenemos una carga. O sea, no va a pasar, maestro César, no va a pasar que se queden profesores sin carga. No. Eso es una responsabilidad en la cual estamos todos empeñados. Ahora, la dificultad a resolverla le corresponde al maestro Jorge Peñuela, en consonancia con el maestro Camilo Ramírez, porque ellos tienen que empalmarlo y ellos tendrán que resolver cómo. Pero, ¿cómo? Perdón.
Camilo Ordóñez. Perdón, Camilo Ordóñez. Es necesario, ellos dos tienen que resolver el acertijo, que no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Por lo tanto, pues no se trata de hacerlo y no habría un plazo. Lo que pasa es que me parece que es necesario que todos los profesores pues tengan la experiencia de apropiar la mecánica, no esta, porque esta es un ejemplo, podría haber cualquier otro, es cómo traduzco y cómo aterrizo un syllabus en un plan de curso. El propósito es ese. ¿Cuál plan de curso? Puede ser cualquiera. Yo no formo parte, por ejemplo, del área de humanidades e historia, pero capaz que a mí me da por decir que bien trabajar un poco sobre eso, aportar algo y ejemplificar. Cuando llegue el momento al personaje que le asigne Jorge Peñuela la asignatura tal, él verá si lo que se trabajó aquí le es útil o no y en qué medida le es útil, y lo tomará o no para el diseño de su propio plan de curso. Lo que sí es clarísimo es que, o sea, esto tendrá éxito si los profesores están empapados. Si no, pues vamos a repetir las mismas asignaturas con otro nombre, y pues eso no es lo que queremos. Ahora, sobre el asunto de la inserción de los mecanismos TIC, como se llaman, de la virtualidad, pues nosotros nos cogió por sorpresa. Esto no estaba pensado de esa manera. Cuando llegó la pandemia esto ya estaba listo prácticamente, entonces pues no podría responder. Supongo que estoy convencido de que no se trata solamente de una metodología, a ver, o sea, como de unos procedimientos simples. Nosotros hicimos el año pasado en el comité de currículo un encuentro sobre virtualidad en el arte, en donde estuvieron presentes 4 ponentes. Nuestro amigo Rodolfo estuvo haciendo una ponencia, y una de las preguntas era, ¿la virtualidad es una eventualidad que se respondió circunstancialmente y que va a desaparecer cuando desaparezcan las condiciones que la provocaron? Ya que pasó la pandemia, entonces nos olvidamos de la virtualidad. ¿O la virtualidad es un nuevo lenguaje, una manera distinta y alternativa de comprender el mundo? La hipótesis que desarrollamos en ese encuentro es que era eso. O sea, que se adelantó la cosa, o sea, porque hubo una eventualidad de higiene mundial que la precipitó. Se hubiera tardado 20 años más, 30 años más quizá, pero la circunstancia de la eventualidad la adelantó, porque íbamos hacia allá naturalmente, se veía venir, se adelantó. Entonces nosotros no estamos solamente, el problema no es aprender a manejar el Tactim o cualquiera de esas plataformas. Más allá de eso es comprender que es un nuevo lenguaje, es una nueva manera de entender la realidad, que afecta a todo, las relaciones sociales, que tienen que ver con nuestra responsabilidad ecológica, política, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este pensum tendrá que ser interrogado desde esa perspectiva. Y bueno, le corresponde a toda la comunidad también posicionarse un poco al respecto, ¿no? Porque bueno, el comité de currículo recibe y procesa, pero no más. ¿Listo? Maestro, una claridad, es simplemente complementar. Este tema de la virtualidad o de las tecnologías no es nuevo. En el 2008, cuando se empezó crédito, la universidad reguló mediante resolución que el 20% de todos los planes de estudio debería estar mediado por tecnologías. El 20% de los planes de estudios debería incluir la mediación tecnológica. Eso está nuevo. Y ahora con la pandemia lo que se ha dicho es que nosotros tenemos registros calificados que son presenciales. El 55-45 de qué sale, de que la consulta con el ministerio nos dice que ustedes no pueden superar más del 50% de espacios virtuales porque cambiaría la modalidad del registro calificado. Para evitarnos eso, entonces lo que se hizo muy rápido y dar una alternativa de que bien fuera de alternancia o de presencialidad o de semipresencialidad en las facultades, lo que se dijo es que el 55% de la totalidad de espacios académicos de cada plan de estudios debería estar en modalidad presencial, priorizando todo lo que fueran prácticos y teórico-prácticos. Y que los espacios teóricos podrían mantenerse en modalidad mediada por tecnologías.
¿no? Y es virtual completamente, con algún tipo de alternancia. Es en ese sentido, ¿no? Y pues algunas facultades y algunos proyectos, particularmente de arte, no pueden cumplir con la totalidad de esos porcentajes. Por lo particular y específico, por ejemplo, música le queda muy complicado llegar a un 55%. Entonces, se dio libertad de que, de acuerdo a las realidades de cada proyecto curricular y de cada facultad, se busquen las formas de armonizar y de establecer unos parámetros que permitan no ocasionar traumas con los registros calificados, que es lo que nos preocupa en este momento. Es eso. Pero las tecnologías se involucraron. Yo hice verificar estadística para esa resolución y el 95% de los proyectos curriculares de la universidad están parados en un 30% en los planes de estudios de acuerdo a la normativa del 2008. O sea, superaron el 20%. Es como eso. Habrá que, como dice el maestro, pues interrogarse con respecto a la nueva malla, cómo se va a trabajar ese tema. Para este laboratorio que vamos a hacer, ¿tendremos equipos de computador todos los maestros? ¿O solamente uno o dos por grupo? ¿Cómo hacemos? ¿Cuántos? Pues maestra, como vamos a trabajar por grupos, nosotros trajimos esta mañana 5. Y pues bueno, vamos trabajando ahí como por grupos, ¿no? Y entonces decidimos, bueno, vamos a trabajar tal espacio académico. En la página web del comité de currículo, de su comité de currículo, están todos los sílabos de esta nueva malla, ¿no? De la 280. Entonces ahí pues ustedes pueden decidir, entre 2 o 3 se reúnen y dicen, no, pues vamos a trabajar eso, pues por lo que les comentamos, nosotros pues no, lo que queremos es que se apropien como de la mecánica, del modo de hacer, para que tengan en cuenta los 5 principios que atraviesan la nueva malla curricular y cómo sería como esta proposición de un plan de curso. Entonces, pues no sé si se reúnen de a 2 o de a 3 o de a... Bueno, 4 ya es mucho parcherío, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, depende de cada uno de ustedes. Bueno, pero... No, si quieren de a 4, pues bueno, pero no muchas, grandes. Pero aquí hay 5 computadores, ¿no es así? Sí, acá hay uno. Uno. Mira, Marcela, aquí hay uno. ¿Y tienes ¿Sí? el cargador? Sí, el cable es este que está ahí. Hasta Ese. mañana. Nosotros estamos aquí todos los 3, aunque Andrés está como ahí como ocupado. Por lo menos en este momento estamos los 2 para resolver las inquietudes que ustedes tengan, las preguntas, todo. Y entonces, pues sí sería chévere, pues nosotros sabemos que estamos en el componente de fundamentación, que los que trabajemos con Humberto, que los que trabajemos con configuración espacial 1 y 2, los dos semestres también nos unamos y hagamos un ejemplo, bueno, como así, como por grupos de cosas que, ¿sí? Por áreas afines de lo que estamos trabajando. Y dentro de